Bienvenidos al Mundo Hoy. Como cada fin de semana, hacemos un repaso por los títulos más importantes del día. Mi nombre es Eduardo Pierce, transmitiendo cada fin de semana desde Buenos Aires para Mundonet Radio, en New York, a cargo de Charlie Palacio. El abrazo enorme y el saludo a Ari López en Contigo Radio Miami. Allí también estamos los fines de semana. Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela están al frente de Radio Colonial TV en Lima, Perú. Chalo Buitrago nos recepciona en México a través de Infinito Radio. Jonathan Lozano en Ecuador, en Guayaquil, nos reproduce cada fin de semana en Radio Dial 593. También puedes escucharnos en República Dominicana a través de Open Radio, gentileza de Jesús Salvador. Desde la bella Bolivia estamos en Sucre a través de ITV Innova 93.1 con Marco Daza al frente. En la paradisíaca Isla Margarita está Radio Amor a cargo de José Martínez y también Caracuay FM con el amigo Omar Herrera. Un abrazo muy grande. En Europa nos escuchas a través de Radio Amistad, Onda Amistad en Alicante, con la gentileza de José María cada fin de semana. Allí estamos los domingos. Radio Sonar en Valparaíso, Chile, 96.5 con Hugo Bahamondes. Y también Oli Hit también en Valparaíso, con Gerardo Cerda. Un abrazo muy grande para Hugo Bahamondes y para Gerardo Cerda, que nos reproducen en emisoras de la hermosa Valparaíso, allí en Chile. Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México. Gracias Ángel Manuel, está al frente de esa hermosa emisora. Y Bonchona FM a través de Giancarlos Altuve. Estamos también en Venezuela, en Isla Margarita. Un placer, realmente estamos en el mundo, en gran parte de América Latina, cubriendo prácticamente todo el mundo, porque además también recordamos que las emisoras están online y pueden escucharnos en todas partes. Les propongo la primera canción de la mañana. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Bueno, comenzamos con los títulos, los más trascendentes de la semana, y uno de ellos tiene que ver con España. Manifestantes franquistas clamaron durante toda la semana contra la democracia española. Los simpatizantes del dictador Francisco Franco desfilaron en diferentes puntos de Madrid por el aniversario 50 de su muerte. Denegaron la libertad a un ex gobernador de México condenado a 9 años de cárcel por corrupción. Se trata directamente de el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, condenado en 2018. Estados Unidos recomendó esta semana extremar la precaución a aviones comerciales que sobrevuelen Venezuela. Uruguay busca evitar un conflicto con Argentina por la instalación de una planta de hidrógeno verde del lado uruguayo con la protesta de los argentinos. La gobernadora de Puerto Rico negó que haya maniobras militares de Estados Unidos en Vieques. La justicia de Brasil confirmó la detención de Bolsonaro tras intentar quemar su tobillera electrónica. Detuvieron en México a 7 escoltas del alcalde de Uruapán por posible complicidad en su asesinato. Chile envió una nota oficial de protesta por las críticas del nuevo embajador de Estados Unidos al presidente Gabriel Boric. En Colombia, Gustavo Petro acusó a Trump de romper su familia tras el supuesto bloqueo viajero a la primera dama. Seguidores del vicepresidente de Bolivia marcharon y pidieron al presidente Paz no excluirlo del gobierno. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, dijo que es sometido a un juicio diseñado para destruirlo y que en diciembre del 2022 dio un discurso político y no un golpe de Estado. El partido de Machado en Venezuela convocó una marcha mundial por la libertad para el próximo 6 de diciembre, antes de recibir el Nobel de la Paz. En España hubo detenidos en Toledo 4 miembros de un grupo violento juvenil vinculado a los trinitarios. En Colombia, las disidencias de la FARC se comprometieron a no reclutar más menores. La justicia de Brasil aseguró que Bolsonaro seguirá preso por lo menos por ahora en una cárcel común. El G20 adoptó una declaración conjunta con un llamado a la paz mundial y a proteger la cadena de suministro de minerales críticos. El Departamento de Estado estadounidense designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Ucrania y Estados Unidos dialogaron en Suiza sobre un futuro acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.
Trump recibió al alcalde electo de New York, Zohran Mamdani, dijo que va a ayudarlo. Bolivia reforzó lazos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anunció la pronta llegada nuevamente de la DEA. El Papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de Cádiz, de España y de Ceuta tras las acusaciones de abuso sexual. Condenaron a 4 escoltas de la banda Los Choneros que respondían al narcotraficante ecuatoriano alias Fito. El gobierno de Cuba endurece el control sobre las cuentas en dólares y profundiza la grave crisis que atraviesa la isla. Escaparon 50 de los más de 300 estudiantes que han sido secuestrados en Nigeria. El canciller de China afirmó que Pekín nunca permitirá el regreso del militarismo japonés. Australia, Canadá, India sellaron una alianza tecnológica en inteligencia artificial y minerales críticos durante la cumbre del G20. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó la deportación rápida de migrantes de la administración Donald Trump. El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rechazó su vinculación con el asesinato del ex candidato a presidente Fernando Villavicencio. Cuba cree que Venezuela saldrá victoriosa frente a las nuevas amenazas imperiales. La flota pesquera china expande su presencia en Sudamérica. Chile se ha convertido en el centro de operaciones. Lula da Silva aseguró que el próximo 20 de diciembre firmará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. 6 aerolíneas suspendieron vuelos a Venezuela tras el alerta de Estados Unidos por actividad militar en el Caribe. Pidieron 30 años de cárcel para el femicida que mató con un serrucho a su expareja y escondió el cuerpo en Uruguay. Tensiones entre Rodrigo Paz y Edman Lara, su vicepresidente, exponen fisuras internas en apenas 2 semanas del nuevo gobierno de Bolivia. Corina Machado llamó a los hondureños a defender la democracia ante las denuncias de fraude en las elecciones venideras. El Kremlin calificó de poco constructiva la contraprestación europea al plan de Estados Unidos para terminar la guerra en Ucrania. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, advirtió que una intervención de Perú en la embajada mexicana en Lima estaría fuera de toda ley. Alemania recomendó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por riesgo de seguridad. En Chile, José Antonio Kast ganaría el balotaje en Chile por al menos 15 puntos según las encuestas. Preocupación en el casco histórico de Montevideo en Uruguay. Uno de los temas centrales también de esta semana. Vive mucha gente en la calle y se pelean con cuchillos en todo momento. La Fundación Humanitaria de Gaza se retira tras 5 meses y deja su modelo en manos de otra organización. Inundaciones en el sudeste asiático. Crece el número de muertos en Vietnam, Tailandia y Malasia. Un hombre fue apuñalado en el metro de New York tras pedirle a otro que bajara el volumen de su llamada telefónica. El reloj de bolsillo que pertenecía a una pareja que murió abrazada en el Titanic fue subastado por $2.300.000. En Argentina, en noviembre, la confianza en el gobierno de Javier Milei aumentó un 17,5% según datos de la Universidad Torcuato Di Tella. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Continuamos en El Mundo Hoy, el repaso de los títulos más importantes de la semana en una hora. En España, el gobierno plantea actualizar la Constitución para evitar manifestaciones fascistas. Cuba recibió hasta octubre un 20% menos de turistas que en el mismo periodo de 2024. Al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio el año pasado en Latinoamérica, según la CEPAL. Rusia acusó a los europeos de socavar los esfuerzos de Donald Trump al rehacer su plan de paz. El arzobispo de Miami pidió a la iglesia más presión a los políticos para defender a los migrantes. Los paramilitares de Sudán anunciaron una tregua de 3 meses en respuesta al plan de paz de Estados Unidos. Nicolás Maduro dijo que no van a poder con Venezuela y evitó hablar sobre el cártel de los soles que fue declarado como terrorista por el gobierno de Trump.
Los agricultores bloquearon aduanas fronterizas en Ciudad Juárez durante el paro nacional en México, en protesta contra los altos costos de producción. Los títulos de la semana en una hora. Esto es El Mundo Hoy. El canciller de Israel acusó a Venezuela de ser un nexo entre Hezbollah, Hamas y los hutíes en Sudamérica. Trump declaró a la organización islamista Los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista. El 80% de los latinos desaprueba a Donald Trump y el 71% dice que se ha excedido en las deportaciones. Macron estudia instaurar un servicio militar voluntario ante el crecimiento de la amenaza rusa. La Fiscalía de Perú pidió cadena perpetua para el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru por los asesinatos de la comunidad LGTBI ocurridos entre 1989 y 1992. Aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron cerca de Venezuela. Una web de rastreo de vuelos identificó al menos un bombardero. Partido de Bolsonaro en Brasil insiste en libertad o una amnistía para su líder. El exmandatario está preso preventivamente en Brasilia, que fue condenado, recordamos, a 27 años de cárcel por el intento de golpe a Lula da Silva. En México capturaron a otro sospechoso del asesinato de un alcalde. Las autoridades han detenido a 9 presuntos implicados en el homicidio del popular alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Petro, en Colombia, dijo que no apoya a Nicolás Maduro, pero tampoco una invasión. El 65% de las mujeres refugiadas en España ha recibido asilo por violencia machista, según la ONU. Tragedia en Brasil. Un empleado estatal murió aplastado por un árbol navideño en Manaos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos llegó a Trinidad y Tobago en medio de las tensiones con Venezuela. Otro ataque de Rusia. Ucrania acusó a Putin de responder con terrorismo a las propuestas de paz que impulsa Estados Unidos. Paraguay desarticuló a un grupo que enviaba drogas, municiones y componentes de armas al Comando Vermelho de Brasil. Más de 100 casas han resultado dañadas tras el paso destructivo de un tornado que tocó tierra en Texas, Estados Unidos. Bolivia prepara el retorno de la DEA tras 17 años y abre una nueva fase en la relación con los Estados Unidos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos respondió a la ONU. La miseria se debe al fracaso del sistema político y económico comunista. En Chile, José Antonio Kast se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia de Nayib Bukele. Villatoro expuso en un seminario sobre políticas penitenciarias en Santiago. Condenaron a 28 años de prisión a un hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe por haber creado un grupo paramilitar. La Corte Suprema de Brasil declaró en firme la sentencia contra Jair Bolsonaro por golpismo. Ecuador dice que el viaje de Daniel Noboa la semana pasada a Estados Unidos tuvo un carácter confidencial. Los femicidios crecen en Ecuador, invisibilizados por la guerra entre los grupos criminales. La información necesaria en una hora. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Buena música, además de antes del día en 60 minutos. Continuamos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes de la semana contados en 60 minutos, la información necesaria. En España, Juan Carlos I dijo que no se arrepiente de su pasado y que intenta no tener remordimientos. El rey emérito Juan Carlos reconoció en una entrevista que cometió errores, pero que no se arrepiente de su pasado. Más de 1.000 mujeres fueron víctimas de femicidio en Bolivia en los últimos 12 años. Miles de mexicanas urgen frenar la violencia femicida en el país. Al menos 8 muertos y 58 heridos es el resultado de las inundaciones y aludes en Indonesia. Taiwán anunció planes para defender permanentemente a la isla frente a la amenaza china.
En Cuba recordaron al líder Fidel Castro en el 9º aniversario de su muerte. Donald Trump insistió en que podría hablar con Nicolás Maduro para salvar muchas vidas. En tanto, Maduro dijo que Venezuela vive una coyuntura decisiva para su existencia como república. Cristina Kirchner, la expresidenta de Argentina, denunció extorsión en la causa Cuadernos de la corrupción, donde está involucrada, tras el inicio de una nueva audiencia. El canciller de Israel resaltó a Javier Milei, el presidente de Argentina, como uno de los líderes más audaces del mundo. Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, cumplirá su condena a 27 años de cárcel en una sala de 12 metros cuadrados, sede de la Policía Federal brasileña. En Bolivia ordenaron detener a magistrados autoprorrogados. Un juez de Santa Cruz giró la orden contra 4 miembros del Tribunal Constitucional con cargos vencidos desde el año 2023. Diputados de México aprobaron la Ley General contra la Extorsión. La norma castiga el delito hasta con 42 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada, con mutación de pena o reducción de condena. Zelensky se mostró dispuesto a discutir con Donald Trump los puntos más sensibles del plan de paz para Ucrania. Esto es El Mundo Hoy, una hora con la actualidad mundial. Familiares de presas políticas venezolanas pidieron acción de la ONU para la liberación inmediata de las mujeres. Amnistía Internacional denunció la violencia y la represión sistemática del gobierno cubano contra las mujeres. El vicepresidente de Bolivia aseguró que se autoexcluyó del gobierno y marcó su diferencia con Rodrigo Paz. Siria desmanteló una célula terrorista del Estado Islámico en el noroeste del país y detuvo a varios miembros. La Fiscalía de París, Francia, ordenó la detención de otras 4 personas presuntamente vinculadas al robo de joyas del Louvre. Tensión en la frontera entre Chile y Perú. Militares peruanos resguardan la zona y piden a Gabriel Boric tomar acción. Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, desplazó a Lula da Silva y a Javier Milei en el ranking de presidentes sudamericanos con mejor imagen. Comienza el día. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día. Continuamos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes de la semana resumidos en una hora. Evo Morales y dirigentes cocaleros en Bolivia pidieron una reunión al presidente Rodrigo Paz para discutir temas sindicales. Australia incluyó a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de patrocinadores del terrorismo. Israel entregó otros 15 cuerpos palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego. Paz, el presidente de Bolivia, declaró que las medidas como el impuesto a las grandes fortunas generaron en su país un aislamiento económico. Brasil aprobó la aplicación de la vacuna contra el dengue en personas de entre 12 y 59 años. Suiza desaconsejó viajes a Venezuela e indicó que la asistencia consular puede ser limitada. Estados Unidos suspendió todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos tras el tiroteo en Washington. Cayó Fénix, uno de los líderes criminales más buscados en Ecuador. Se había fugado en 2022 y estaba en Medellín. Con acusaciones cruzadas de fraude, Honduras encara sus elecciones presidenciales este 30 de noviembre. Congreso de Costa Rica avanzó hacia la posible destitución del presidente Rodrigo Chávez por presunta injerencia electoral en los comicios del próximo año. El Supremo francés confirmó la condena al expresidente Sarkozy por la financiación irregular de su campaña en 2012. Un grupo de militares anunció la toma del poder en Guinea-Bissau. Lula da Silva afirmó que la condena a Jair Bolsonaro, el expresidente, por intento de golpe, es una lección de democracia para el mundo.
crece la posibilidad de que Javier Milei, el presidente de Argentina, finalmente viaje a Brasil para firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea el 20 de diciembre. La Fiscalía General de México confirmó que investiga a Raúl Rocha Cantú, el dueño de la marca Miss Universo, como parte de un caso de presunta vinculación con el crimen. El presidente de Nigeria declaró en emergencia de seguridad al país por los secuestros extorsivos. Bombardeos de Estados Unidos hicieron demostraciones de ataque en el Caribe ante la tensión con Venezuela. El presidente de Argentina, Javier Milei, prometió impulsar el vínculo entre Israel y Latinoamérica. Venezuela revocó la concesión a varias aerolíneas mientras Estados Unidos aumenta la presión. Ascienden a 55 los muertos y 279 desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años. Martín Vizcarra se sumó al club de los expresidentes peruanos condenados por la justicia. Recibió una sentencia de 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio al haber recibido más de 2 millones de soles, unos $700.000, cuando ejercía como gobernador de Moquegua. Medio centenar de artistas visibilizaron a las mujeres en una muestra colectiva en Cuba. Un total de 63 artistas de Cuba y países como Argentina, España y México visibilizaron la situación de la mujer en la isla. Trump calificó como acto de terror el tiroteo contra 2 miembros de la Guardia Nacional y endurece las medidas migratorias. Noboa, el presidente de Ecuador, viajó por segunda vez a Estados Unidos tras el rechazo en el referéndum a las bases extranjeras. Miles de cubanos permanecen sin electricidad, agua potable ni refugio tras casi un mes del paso del huracán Melissa. China reactivó el turismo como herramienta de presión en plena disputa bilateral con Japón. Francia anunció un servicio militar voluntario de 10 meses para jóvenes de entre 18 y 19 años. Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos. Venezuela llamó locura imperial que República Dominicana autorice a Estados Unidos a utilizar aeropuertos. Argentina presentó la candidatura de Rafael Grossi para secretario general de Naciones Unidas. 2 de cada 3 españoles piensa que España podría entrar en guerra en los próximos años y de ellos la mitad cree que podría ser Rusia. Otra parte manifiesta que España podría enfrentarse a Marruecos y hasta tener una guerra con los Estados Unidos. Cada fin de semana, durante una hora, hacemos El Mundo Hoy, el repaso de los acontecimientos más importantes del mundo en 60 minutos. La información necesaria. Mi nombre es Eduardo Pierce, transmitiendo desde Buenos Aires para numerosas emisoras en América Latina, Estados Unidos y Europa. En instantes, regresamos. Ahora, algo más que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Continuamos en El Mundo Hoy, la información necesaria, los datos que importan, las noticias más trascendentes de la semana en una hora. En España, el Tribunal de Cuentas pidió no exigir la homologación de títulos extranjeros en profesiones reguladas como los sanitarios. Expresidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras, donde este domingo hay elecciones. La Unión Europea y Chile acordaron profundizar su cooperación comercial y de inversiones. El expresidente de Perú, Francisco Sagasti, dijo que la situación política latinoamericana es muy diversa y muy complicada, marcada por la polarización, los giros extremos y el impacto de las redes sociales. Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, inició su gestión con una imagen positiva de 51%. Es el mejor posicionado en Sudamérica. La Corte Penal Internacional confirmó la denegación de la libertad provisional del expresidente filipino Duterte. El exmandatario permanecerá bajo custodia de un tribunal internacional mientras continúa el proceso por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su guerra contra las drogas.
Francia reafirmó su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ante votaciones clave en Bruselas. Suben a 13 los muertos durante una incursión israelí en las afueras de Damasco. Detuvieron a 2 directores del estudio encargado de la renovación del complejo incendiado en Hong Kong, que recordamos causó más de 100 víctimas fatales. El presidente de Guinea-Bissau huyó al vecino país Senegal tras ser derrocado por los militares. El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, realzó la estabilidad política de Uruguay, realzó la actividad política del país y pidió reforzar las respuestas del gobierno en materia de seguridad. El fiscal general de México, Alejandro Hertz Manero, presentó su renuncia al cargo. Sería nombrado como embajador por la presidenta Sheinbaum. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado a 11 años y 5 meses de cárcel. El izquierdista exmandatario fue condenado por la justicia de su país a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022. Donald Trump avisó que empezará a detener el avance de los narcotraficantes de Venezuela por tierra. Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, pierde el cargo y también su salario que recibía por parte del partido político. Guatemala destituyó al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, como cónsul honorario en México tras las revelaciones de su presunta vinculación con el crimen organizado. La ex primera ministra de Perú, asilada en México, fue condenada a 11 años y 5 meses de prisión. Betsy Chávez, la ex primera ministra de Perú, asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, fue condenada por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En Venezuela, Nicolás Maduro ordenó a Fuerza Aérea estar lista para defender a Venezuela y confía en la victoria. Las autoridades palestinas acusaron a Israel de ejecutar a 2 personas a sangre fría con la difusión de un video. Suspendieron a 2 altos cargos por presunta infiltración de la guerrilla en la seguridad colombiana. La Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, denunció que las autoridades no la dejan salir de Irán. Rusia acusó a Estados Unidos de reclutar mercenarios filipinos para la guerra de Ucrania. En Ecuador, Daniel Noboa admitió que la derrota en el referéndum fue un remesón. El mandatario ecuatoriano afirmó que pese a ese revés, seguirá adelante con su proyecto político. Las maras usurparon cientos de casas en Ciudad de Guatemala. ONG expertas temen que la criminalidad escale a los niveles de El Salvador y lleve a instaurar un método de excepción. Colombia sancionó la campaña de Petro y se eleva la tensión electoral. El Comité Electoral determinó que la campaña del presidente actual superó los límites de financiación y omitió reportar aportes. El gobierno de Venezuela quiere incrementar los vuelos con Rusia tras revocar la concesión a 6 aerolíneas. La ONU expresó profunda preocupación por el golpe de Estado en Guinea-Bissau y exigió la restauración del orden. Ataque en Washington, Estados Unidos, incluyó a cubanos y a venezolanos en la revisión rigurosa. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Bueno, algunas otras noticias importantes en esta jornada. Por un lado, en Bolivia, Rodrigo Paz, el presidente, pidió a Evo Morales, el expresidente, que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera. En Nicaragua, tras la purga en la Corte Suprema, el presidente Daniel Ortega nombró 5 nuevos magistrados, 3 de ellos sancionados por los Estados Unidos. El Mundo Hoy, lo que tienes que saber en una hora. Una nueva terapia con ultrasonido y microburbujas mostró resultados alentadores en niños con un tipo de cáncer cerebral difícil de tratar. Tormenta invernal avanza sobre 40 estados de Estados Unidos tras la Acción de Gracias y provoca caos en vuelos y carreteras. Escándalo en Chile por niñeras acusadas de sedar a menores en un jardín infantil. Al menos 5 niños dieron positivo a un fármaco que podría ser un antidepresivo. Perú declaró el estado de emergencia en sus fronteras para evitar el ingreso descontrolado de migrantes desde Chile.
Devastadoras inundaciones dejaron casi 400 muertos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka. La Operación Lanza del Sur, Trinidad y Tobago, confirmó que Estados Unidos amplía su presencia en la isla del Caribe. Por la crisis aérea en Venezuela, suspendieron el partido ante Colombia por las eliminatorias para el Mundial de Básquet 2027. El autor del ataque contra miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Washington enfrenta cargos por asesinato. Vladimir Putin recibió a Orbán y aceptó la propuesta para que Hungría sea la sede de las negociaciones con Ucrania. El Güero, hijo del Chapo Guzmán, el narco mexicano, se declarará culpable en Chicago, Illinois. Arrestaron a 5 policías por irregularidades en la operación antinarco que dejó 122 muertos en Río de Janeiro. La hija del expresidente de Sudáfrica renunció a su cargo de diputada tras ser acusada de traficar sudafricanos para combatir en Rusia. Estados Unidos ordenó revisar miles de green cards de 19 países como parte de un nuevo protocolo de seguridad. Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, resta importancia al conflicto con su vice Edman Lara y afirmó que su relación es institucional. Acuerdo Unión Europea-Mercosur. La Comisión Europea fijó para el 16 de diciembre la votación del pacto comercial. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, buscará enmiendas en la Asamblea Ecuatoriana pese al revés en las urnas. Los presidentes de Congo y Ruanda viajan a Estados Unidos para firmar un acuerdo de paz mediado por Donald Trump. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. En Venezuela está Homer Herrera con Caracuey FM. Saludos a Josema en Alicante, España, con Radio Onda Amistad. El abrazo a la gente de Radio Sonar en Valparaíso, 96.5 Chile, Hugo Bamondes. En ese bello lugar también está Oli Hit, allí en Valparaíso, Chile, Gerardo Cerda, muy gentil como siempre. Nos vamos a otro lugar de México, en Cancún, allí en Quintana Roo, está Entera 2 TV. Allí Ángel Manuel está al frente de la emisora, le mandamos un abrazo muy grande, Entera 2 TV y Radio. Y por último, quiero saludar también a Bonchona FM de Giancarlo Altuve, esto es en Venezuela, en Margarita, un abrazo muy grande, Bonchona FM. Mi nombre es Eduardo Pierce. Ya vieron, estamos en todo el mundo, en todos los lugares, en muchos lugares, cubriendo la información necesaria cada semana y contada en algunos lugares el sábado, en otros el domingo. Por supuesto que este fin de semana las elecciones en Honduras, un tema aparte, un tema muy importante, principal y que seguramente ya la próxima semana estaremos desarrollando. Un abrazo.